Bueno, pero muy buenos días. Hoy es viernes 8 de agosto del año 2025 y tenemos, como se lo habíamos ofrecido, vamos a tratar de conseguir a don Eric Alonso Bogantes Cabeza. Él es el hombre fuerte en Arecet, que es el que regula los servicios públicos de todas las empresas, instituciones públicas, privadas, buses y todo lo demás que usted conoce, ¿ok? Arecet es la autoridad reguladora de los servicios públicos en Costa Rica. Así que don Eric, le hemos invitado a don Eric para nuestro programa Limón y Costa Rica tienen voz, para que usted le explique a la gente de Cartago y de Paraíso por qué es que la Arecet, según Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo de Acueducto y Secretariado, dice que la Arecet está obligándolos a ellos a cobrar el agua o a cobrar no el agua, sino a cobrarle la conducción y otros, ¿verdad? Por los últimos 20 años y que lógicamente ellos no tienen el dinero para pagar este rubro y que al final de cuentas ellos han presentado varios recursos de amparos, recogieron más de 20,000 firmas, la Asamblea Legislativa tomó, no sé si ya es ley de la República, pero también metió las manos para que esa deuda se condonara. Mientras que Juan Manuel Quesada dice que si Cartago y Paraíso no pagan, tienen que cobrarle a toda Costa Rica esa deuda. Pero explíquenos, usted conoce más que todo, usted es el cacique de Arecet. ¿Qué es lo que está pasando con este tema realmente para que la gente ya quede clara si va a tener que pagar esa deuda o si van a tener que aumentarle un 300% los recibos de agua a los vecinos de Cartago y Paraíso? Usted es el que más sabe del tema. Buenas tardes, don Jesús. Un saludo cordial para usted y para toda su estimable audiencia. Y con gusto conversamos de este tema y creo que para que todas las personas, y especialmente los ciudadanos de Cartago, lo comprendan de una mejor forma, me parece que hay que explicarlo con bastante detalle en un sentido amplio y también en un aspecto, me parece, cronológico, para comprender el alcance de todo lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Tal vez lo más práctico sería comenzar con un par me parece a mí, de conceptos fundamentales, porque sí he escuchado declaraciones de los señores alcaldes y también en algunos otros programas de radio temas de opinión. Y me gustaría aclarar o comenzar planteando dos conceptos fundamentales que es importante que todos los ciudadanos de Cartago y los cantones también de Paraíso y los usuarios del agua en San José y todas las zonas servidas por todos los usuarios de acueductos y alcantarillados también lo comprendan y que todos como costarricenses lo tengamos claro. Lo primero es que los servicios públicos en Costa Rica no pueden ser prestados en forma gratuita, o sea, no hay gratuidad en los servicios públicos en general, aunque sí hay algunas políticas con excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, si usted recuerda, en los pasajes de autobús de los adultos mayores de 65 años para distancia menor de 25 kilómetros son gratuitos, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que el costo no lo esté asumiendo alguien más, y creo que este ejemplo me sirve para recordarlo después cuando expliquemos lo que podría suceder o ha sucedido en este caso, ¿verdad? Los adultos mayores, cuando utilizan el bus y sacan su carnet o su cédula, ¿verdad? Y no se les cobra, viajan en el bus, pero todos los demás pasajeros del bus están pagando ese pasaje. O sea, la persona viaja gratis, pero el costo de ese pasaje lo están pagando los otros que van en el bus. Y algo similar podemos aplicarlo en este caso del agua. Otro aspecto que me gustaría también mencionar, perdón, tengo un poquito aquí de ruido ambiente, voy a cerrar la puerta porque cuando sopla vientos me hace ruido el micrófono. El otro aspecto que quería mencionarle es algo que viene desde nuestra constitución política, prácticamente, ¿verdad? Que es el derecho al agua de todos los habitantes, de tener un ambiente limpio y sano, ¿verdad? Y dentro de eso está el derecho al agua como un derecho humano. Entonces, todas las personas tienen derecho al agua y eso aplica para los
ciudadanos que usan el agua y también los ciudadanos donde está el agua. Y aquí quería hacer una observación. Puede resultar extraño para algunas personas o a lo mejor nuevo para muchos, pero el agua no es de la gente. El agua es del Estado. Si ustedes recuerdan, los nacientes de agua, los cauces de los ríos y las playas son públicas, ¿verdad? Son de todos. Son del Estado. Entonces tienen algo así, en términos legales, eso se conoce como algo así como un bien demanial del Estado. O sea, algo que es del Estado y que no puede ser apropiado por nadie más. O sea, por ejemplo, usted ha visto en las noticias casos de desalojos de playas o que se demoliciones de construcciones que están en la zona marítimo terrestre, es porque ese terreno es del Estado y no puede ser apropiado por nadie más. El agua tiene un nivel de protección similar. El agua, los cauces de agua y los nacientes que están inscritos son del Estado y no son propiedad de la gente o de las personas, digamos. No pertenece, por ejemplo, si un río pasa por una propiedad, el río no es de la propiedad, el río es del Estado. O sea, el cauce de agua es del Estado. Entonces, cuando alguien dice es que el agua es nuestra y se nos la están llevando para San José, me parece que está cometiendo un error conceptual terrible ahí, porque eso prácticamente está desconociendo la Constitución o está desconociendo algo más. Sí, don Jesús, dígame. Yo lo que tengo la pregunta, perdone que lo corte, solamente es por eso. ¿Por qué hasta ahora sale este cobro? Pues, ¿y por qué se cobran 20 años? Sí. Esa es la pregunta que todo mundo hace. Bueno, está bien, ¿por qué ARECEP no cobró hace 10 años, hace 15 años? ¿Por qué cobró hasta ahora? Bueno, ahí ese es el otro de los aspectos que tenemos que discutir también, ¿verdad? La existencia de la deuda y cuánto hacia atrás puede darse una deuda. Y ahí yo creo que hay varios temas. Ya las municipalidades de Paraíso y Cartago creo que habían antepuesto un recurso de amparo, inclusive la Sala Cuarta me parece que les dio con lugar el recurso de que no se les podía cortar el agua, ¿verdad? Y entonces creo que ese es uno de los aspectos importantes, que el agua no se los, la Sala Cuarta dijo que no se les podía cortar. Como dije hace un rato, al no haber en Costa Rica gratuidad de los servicios públicos, pues todos los que los usamos tenemos que pagarlos. Y en el caso particular de las municipalidades de Paraíso y de Cartago, aquí es importante anotar algo. Las municipalidades de Paraíso y Cartago son autónomas, son gobiernos locales independientes, ellos establecen sus propias reglas, sus propias normas, y como son operadores de servicios públicos, como recolección de desechos sólidos, y además acueducto, proveer el servicio de acueducto o alcantarillado, las municipalidades son las que fijan la tarifa que le cobra a sus ciudadanos, no es la ARECEP. La ARECEP, por ejemplo, le fija la tarifa a los usuarios, a los clientes o a los abonados de acueductos y alcantarillados, pero no a los ciudadanos de Cartago ni de Paraíso. De la existencia de la deuda, creo que esto se remonta a un convenio que existía entre el AIA y estas dos municipalidades desde que se estableció o que se construyó el proyecto de Orosi. Y en ese convenio decía de cómo debía establecerse el contrato, cómo era la relación entre estas dos partes y quién tenía que pagarle a quién por el servicio o por el uso del agua. La participación del ARECEP en ese convenio, digamos, la ARECEP no participa, sino que esto es un convenio entre las partes que lo firmaban, que era la IA y las municipalidades. Con respecto a la antigüedad de la deuda en los servicios públicos, hay dos posibilidades o dos versiones que podrían explorarse. Usando la ley de la ARECEP y otros fallos similares que han habido, el retroactivo en el cobro de un servicio público, el máximo que se puede llegar es hasta 10 años, no de 20. Digamos, puede ser que sean de 20 la existencia del convenio, creo que es más, porque el proyecto Orosi es más viejo.
pero en lo que son temas de deudas o de cobros por servicios públicos, según la ley que uno referencie, puede ser de 10 años o, en el otro caso, lo que tiene que ver con deudas y cobros, hay deudas que se extinguen a los 4 años. Entonces, eso es importante que lo analicen tanto en el AIA como en las municipalidades. O sea, ¿cuál es realmente la antigüedad de la deuda? ¿Verdad? Porque Ok, vamos a ir haciendo una práctica, porque lógicamente para no dejar cabos sueltos y podamos ir haciendo. La pregunta, como dicen en que quién quiere ser millonario. Bueno, don Eric, la pregunta, si usted dice que Arecet lo que cobra son, en este caso, agua, ¿verdad? Porque el agua es del Estado y toda la cuestión, eso lo tenemos súper claro. Pero tanto Mario Redondo como Michael Álvarez dice que más bien Cartago produce agua para Costa Rica y que aparentemente lo que le están cobrando a conductos alcantarillados son la conducción, el traslado, qué sé yo, la limpieza de los tanques. Aparentemente, eso fue lo que yo les entendí a ellos, porque dicen que agua a ellos no le pueden cobrar porque más bien ellos le dan agua al gran área metropolitana. Explíqueme esa parte, como dicen, porque no la entiendo. Sí. Claro, con gusto. Y vuelvo aquí a recordar lo que le dije hace un rato, ¿verdad? Que el agua es del Estado, Sí. no es de las municipalidades, no es del propietario de la tierra, o sea, es un bien de manial del Estado. Estamos Y, claros. y aquí me parece que hay un concepto que tal vez los señores alcaldes han estado utilizando en forma equivocada, es decir que el agua es de Cartago y que entonces, o es de Paraíso, y que no tienen por qué pagarla, ¿verdad? Sería equivalente como a decir que la gente de Tilarán no paga electricidad porque ahí está la planta de Arenal, ¿verdad? O podríamos decir que la gente de San Antonio de Belén no tiene que pagar la entrada al ojo de agua porque ahí está el ojo, ¿verdad? Porque ahí está la naciente. Es un concepto que me parece a mí es bastante absurdo, ¿verdad? Y también se lo he escuchado a algunos diputados hacer mención a algo similar. Y eso en realidad va en sentido contrario a un concepto que también está en nuestra constitución y en varias leyes, que es el principio de solidaridad. Y le voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Los combustibles que se venden en Cartago, el diésel y la gasolina y la gasolina regular y la super, se bombean desde Moín, desde la planta de Recope de Moín hasta la planta del Alto en Ochomogo. Si usáramos ese concepto de que si el agua viene de Cartago no se les puede cobrar, entonces a los ciudadanos de Cartago habría que cobrarles más cara la gasolina porque hay que bombearla desde Limón hasta Ochomogo. Y las tarifas en Costa Rica están diseñadas para que sea un costo uniforme, sea una tarifa única en todo el país, básicamente, o sea, porque aplica un principio de solidaridad. Y aquí entonces quiero pasar ahí un poquito más a ahondar en el tema del agua, particularmente. La tarifa de conducción, lo que la ARECEP estableció que se debía de cobrar como por el costo de la tarifa de conducción y la tarifa de captación, eso no es el costo particular de cuánto cuesta la captación y la conducción en el embalse El Llano y traer el agua a Cartago o traer el agua a San José. Las tarifas se calculan en forma global, o sea, cuánto es el costo de la captación y de todas las captaciones y las conducciones de la IA en todo el país. O sea, el monto que se indicó en la resolución o lo que está definido como tarifa no es lo que cuesta traer el agua del embalse El Llano a Cartago, sino que es cuánto le cuesta a la IA en general, ¿verdad? Para todo el país hacer ese proceso de captación y conducción, porque ahí también he visto varios comentarios, inclusive
hay una consulta que formularon, me parece, los señores alcaldes al ARECEP al respecto, donde dice que, bueno, en el embalse El Llano no hay captación, entonces no se debería de cobrar. Pero no, lo que se cobra como tarifa de captación y conducción no es lo que cuesta colectar el agua en el embalse El Llano y traerla a Paraíso, traerla a Cartago, traerla a San José. Es cuánto le cuesta a la IA en todo el país hacer eso. Cuánto eso se invierte en todas las captaciones y conducciones, y ese es el costo que se cobra en general. Ok, ahí vamos, porque ya vamos tomando el hilo a la entrevista. Quiere decir que entonces la captación y la conducción, la ARECEP la cobra por un servicio nacional, no específicamente de una provincia o un cantón. No, exacto. No se cobra para una provincia o para un cantón, mucho menos para una municipalidad, sino que es el costo que tiene el AIA como institución en todos sus sistemas de captación y conducción, cuánto es el costo promedio por metro cúbico, y eso es lo que se definió como tarifa. Ok, y una pregunta. Al momento que ustedes tienen esos números en la mesa, vamos a nivel nacional, ¿qué hacen? ¿Lo dividen entre los 84, en las 7 provincias, los 84 cantones? Entonces, ¿cómo lo dividen? ¿Lo dividen, lo multiplican, lo suman? ¿Qué es lo que hacen para tener una tarifa, digamos, estándar? Se divide entre toda la producción, la cantidad en ese caso sería contra la producción total, digamos, el consumo total de agua del país. O sea, ¿cuántos metros cúbicos se produjeron en total o se condujeron en total? Aquí hay una pregunta que me hicieron, voy a leérsela porque la tengo, no sé. Usted sabe que en las entrevistas hay hasta preguntas coacciosas, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Ok, aquí me pregunta. Consúltele a don Alonso si él fue gerente o funcionario de acueductos alcantarillados y en qué años fue funcionario. Sí, con gusto. Yo fui gerente general de acueductos alcantarillados en el año 2021 y 2022. Ajá. Entonces dicen que por ahí va la procesión, como que se está jalando más para aquel lado, sin importarle los vecinos de Cartago y Paraíso. No, viera que no, porque quien ejerce las resoluciones tarifarias es otra persona, que es el intendente de agua, Ajá. quien es el que hace las fijaciones tarifarias, el que hace las fiscalizaciones, y él es quien ha emitido las resoluciones que tienen que ver con este caso. El regulador general lo que conoce son las apelaciones que hay contra estas resoluciones. Entonces, y por otro lado, en materia tarifaria, el superior del intendente de aguas es la junta directiva. O sea, yo soy el superior administrativo del intendente de aguas, pero no ejerzo función o doy criterios tarifarios a la intendencia, porque ellos son independientes. Entonces, sí, aunque yo fui gerente general de la IA y conozco el tema desde mucho antes de estar en la RECEP, las resoluciones y las tarifas que han sido fijadas fueron fijadas por la intendente de agua en una forma independiente y sin participación de mi parte. Bueno, estamos conversando con Eric Alonso Bogantes Cabeza. Él es el regulador general de la RECEP. Don Eric, ¿qué va a pasar entonces con Cartago y Paraíso? Primero que todo, porque hay un recurso de amparo que le prohíbe a la RECEP o acueductos cortar el agua a los vecinos. Uno. Y dos, un proyecto de ley que lo que no estoy claro es si ya se votó en segundo debate para condonar esa deuda. Sí, claro. Okay. ¿Qué va a pasar con eso? Porque Juan Manuel Quesada me dijo la última vez que esa deuda tienen que pagarla o pagarla, ya sea Cartago, Paraíso o toda Costa Rica. Pero si hay un proyecto de ley que condone la deuda, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero es que este proyecto de ley ya fue aprobado en segundo debate y me parece que ya fue firmado también por el señor presidente. No estoy seguro si ya fue publicado en la Gaceta, que sería el paso que faltaría para que ya sea oficial, ¿verdad? En el momento en que se publica ya es aplicable. El proyecto de ley tiene una redacción que no hace una condonación automática inmediata de la deuda. Lo que hace es autorizar
a la junta directiva de la AIA, que es el órgano superior jerárquico de acueductos y alcantarillados, para que condone la deuda. O sea, la decisión está o va a estar en la junta directiva de la AIA. La junta directiva de la AIA será la que decida si acepta, si aplica o no la condonación de la deuda. Y ahí quiero hacer algunas observaciones adicionales. Los costos de conducción y esta agua que ha estado siendo consumida y utilizada por los ciudadanos de Cartago y Paraíso, esos costos venían siendo asumidos por los usuarios o los clientes, los abonados de acueductos y alcantarillados. O sea, ellos han venido pagando, voy a usar una palabra que a lo mejor a mucha gente no le gusta, la palabra subsidio. Los usuarios de todo el país, hasta la señora más pobre de la Cruz de Guanacaste, en su tarifa de la AIA, ha venido pagando el agua que se consume en Cartago y Paraíso. Entonces, esa plata, digamos, ya está pagada y fue pagada por todos los usuarios de la AIA. Lo que puede suceder ahora es... O sea, un momentito. Sí, señor. Perdone que lo corte. Si ya fue pagada, ¿por qué la cobra Acueductos? Porque no la pagó quien la consumió. Pero así la cobró, pero Acueducto la cobró. Así de simple, ¿verdad? Sí. Don Alonso, le voy a poner el ejemplo. No la pagó quien la consumió, ¿verdad? Es como cuando usted va a un restaurante y le sirven una Coca-Cola y usted se la toma y el mesero le dice, ay, señor, disculpe, la Coca-Cola no era suya, ¿verdad? Pero hay una cosa como esta, un ejemplo, no sé si se puede tomar como ejemplo. Si yo le debo un dinero a usted, vamos a ver que yo le doy a usted 50,000 colones, por A, por B, por C, me lo presto ahí para lo que sea. Y resulta que llegó mi hermano, y le dijo, ¿cuánto es que le debe a usted Jesús? Y usted le dice, bueno, 50, y con los intereses son 60. Y llega mi hermano y le paga a usted. Un ejemplo, ¿verdad? Los 60,000 colones. Pues ya yo a usted no le debo nada, porque mi hermano me va a llegar a decir a mí, Jesús, ya yo le pagué a don Alonso la plata que le prestó. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Como usted dice, si la vecina más pobre de Santa Cruz ya pagó a través de un subsidio y otros costarricenses la deuda, ¿por qué se la van a cobrar? Pues ya está, la deuda ya está saldada. ¿Por qué se la van a cobrar? Independientemente que el que la tenía que pagar era Cartago y Paraíso. En eso estamos claros. Pero como usted acaba de reconocer, ya la deuda fue pagada. Entonces, ¿por qué cobrarla otra vez? Bueno, tal vez ahí sería importante decir algo. El costo del servicio fue asumido por los usuarios de la AIA. ¿Estamos claros? La deuda sigue siendo del usuario, ¿verdad? Sigue siendo de ambas municipalidades. Y aquí lo que tenemos que pensar es cuál es el principio que estamos aplicando, así un principio de equidad tarifaria o de justicia, ¿verdad? Porque la lógica es que debe ser pagado por quien usó el servicio. Y ahí entonces, hacia adelante, lo que quiero explicar es qué puede suceder, ¿verdad? Puede suceder que la junta directiva de la AIA efectivamente condone la deuda o aplique la condonación de la deuda y ambas municipalidades no tengan que pagar nada retroactivo. Ese costo va a quedar asumido por los usuarios de la AIA en ese caso. Si la junta directiva de la AIA dice, no, es que debieron haberlo pagado y se los vamos a cobrar, o sea, es ese cobro o ese ingreso que recibiría el AIA se va a materializar después como una rebaja en el costo para todos los demás usuarios del sistema de acueductos y alcantarillados a nivel nacional. Bueno, con todo el respeto que usted me merece, sigo sin entenderle esa parte, pero vamos a dejarlo ahí. Yo entrevisté al diputado Antonio Ortega del Frente Amplio y dijo, don Antonio Ortega me dijo en una entrevista que yo tengo, incluso que ya pasé en mi programa, que incluso esa agua o esos servicios, no vamos a pensar en agua, vamos a pensar en agua, no está bien, vamos a pensar en agua, en conducción, captación, está bien. Pero dice don Antonio que eso le corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad y no a acueductos y alcantarillados. ¿Usted me puede explicar por qué? Porque igual me enredó más de la cuenta. Sí. Bueno, yo creo que el señor diputado Ortega también está tremendamente equivocado en ese concepto.
porque lo que existe es que en el embalse del Llano, que es propiedad del ICE, de ahí es donde se toma el agua para el acueducto Orosi. O sea, el represamiento del embalse es del ICE. Como el embalse, como la propiedad es del ICE, el AIA no puede hacer una inversión o no puede hacer una erogación de su presupuesto para mantener o para construir una infraestructura que no está dentro de una propiedad inscrita a nombre de la AIA. Entonces, por eso es que creo que en una de las entrevistas dijeron que no existía una captación porque la captación es del ICE y que entonces no habría que pagarle al ICE. Yo creo que esto nos puede, si se analizara o si siguiera esa ruta como lógica, lo que sucedería es que el AIA tiene que cobrarle la captación a los usuarios y trasladarle ese cobro al ICE o trasladarle un pago al ICE, ¿verdad? Eso es aplicando esa lógica, ¿verdad? No que la municipalidad le tenga que pagar directamente al ICE porque la municipalidad no tiene una relación contractual de proveedor a usuario, ¿verdad?, con el ICE. Y le voy a comentar, este tipo de situaciones también se dan en otras partes del país. Por ejemplo, en la planta potabilizadora de Cañas y Bebedero, el agua se saca del embalse de Sandillal, que también es del ICE. Y el AIA saca esa agua del embalse, o sea, toma el agua sin costo del embalse. Pero no, eso no significa que no cueste bombearla, ¿verdad? El agua está ahí, y el acueductos alcantarillados la tiene que bombear desde el embalse con una captación que construyó el AIA, la lleva a la planta de tratamiento, a la planta de potabilización, la potabiliza y después la bombea a los ciudadanos de Cañas y Bebedero, ¿verdad? Entonces, aplicando esa lógica, también entonces diríamos, bueno, la gente de Cañas y Bebedero no tendría que pagar el agua porque sale el embalse Sandillal, que es del ICE, ¿verdad? Pero tiene un costo, ¿verdad? Bombear el agua, potabilizarla, mantener la infraestructura, tiene un costo, igual que sucede con el embalse, pero Llano. Pero si no más recuerdo, usted antes me dijo que la conducción y la captación se hace un cobro a nivel nacional, no a nivel individual. Sí, exacto. Entonces, en ese caso particular, ya eso está incluido en la tarifa. Eso está incluido en la tarifa, correcto. Está incluido en la tarifa, ok. Entonces, acláreme esa parte, porque repito, no me quiero ir con la duda porque aunque usted no lo crea, yo tengo 35 años de carrera en esto. Y te voy a ser franco, a veces, y más cuando ya uno está viejillo, porque ya yo voy a cumplir 60 años, a veces cuando hace una entrevista uno a veces se queda, es más, ni duerme, porque se queda dando vueltas y uno dice, fue pucha, pero ¿qué fue? Que yo no entendí, o él no me explicó bien, o él explicó bien, y yo me hice horas, y me quedo dando, y además ni duermo en la noche, a veces me ha pasado eso. Vuélvame a explicar esto, ¿por qué si supuestamente ya esa deuda se cobró, como usted lo dijo, hasta la viejita más pobre de Santa Cruz puso, aunque sea una peseta, se cobró? ¿Por qué Areset o por qué Acueducto la quiere volver a cobrar? Esa es la parte nada más que quiero que me aclare. Bueno, es porque lo que se está aplicando es un principio de justicia tarifaria, de que el servicio debe ser pagado por quien efectivamente lo usó. Ok. Ahora esto me da a la segunda pregunta. Si ustedes le pudieran cobrar a Paraíso y a Cartago, no obstante, hay un recurso de amparo que no les pueden cortar el agua, acueducto, y una ley que aparentemente, bueno, usted mismo reconoce que ya se votó en segundo debate y que hasta el presidente la firmó. Podría ser posiblemente ya el presidente, solo que falta saber si se publicó en la Gaceta. Entonces, bajo ese hecho, tampoco la van a poder cobrar, aunque usted dice que la Junta Directiva de Acueductos es la que tiene la última palabra. Ok, es ahí donde hay otra pregunta, porque hasta donde yo sé, los diputados son los que hacen leyes y son el primer poder de la República. Está por encima la Junta Directiva de Acueductos del primer poder de la República para decir a los diputados que votaron una condonación, decir a los diputados, no, lo que ustedes votaron no sirve, porque nosotros somos los que decidimos. Esa es la parte que quiero saber, si la Junta Directiva de Acueductos está por encima del primer poder de la República. Claro, voy a hacer aquí un comentario también adicional, porque yo he escuchado a varias personas, y creo que usted lo mencionó hace un rato también, diciendo que como la deuda no existe, no se puede cobrar, ¿verdad?
Y le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Si la deuda no existe, ¿por qué hicieron una ley para condonarla? Ya porque Acueducto dijo que esa ley, es más, imagínese usted que don Michael Álvarez, estuve yo en un mano a mano junto con Juan Manuel Quesada, y él decía, no sé si fue Acueducto, bueno, a veces no creo, que fue Acueductos que en sus libros contables, ¿verdad? Esa deuda no aparece. Pues que aparentemente se la inventaron, ya toca otros puntos políticos que yo ahí no me meto, pero se la inventaron para, y lógicamente, oiga la parte coacciosa, y por tener un hijo pródigo al otro lado, iban a cobrarla. Eso fue lo que yo más o menos entendí, ¿verdad? Que en este caso particular. Pero a mí lo que me interesa nada más es esa cosa. Bueno, exactamente, tiene razón usted cuando dice que si no había deuda, ¿por qué crearon una ley para condonar? En eso usted tiene mucha razón, lógicamente. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Hablemos de lo que va a pasar. Vamos a partir de un hecho, don Eric. Perdón, don Jesús, me faltaba una parte de su pregunta. Bueno, dime. La Junta Directiva, o sea, la ley que aprobaron los diputados es una autorización para que la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados decida si condona o no la deuda. O sea, la ley no es que los diputados autorizaron una condonación. Okay. Y creo que eso tiene que ver con el principio de autonomía de las instituciones. O sea, que el Acueductos y Alcantarillados como institución autónoma pues tiene su gobierno propio y ellos son los que deciden cómo lo van a hacer. Con esto estoy diciendo que o sea, la Junta Directiva es la que tiene la facultad en este momento. Tal vez en algunas declaraciones pasadas de don Juan Manuel Quesada dijo que la ARECEP lo estaba obligando. En este momento la ley le da la facultad a Acueductos de decidir qué va a hacer o no con ese tema. Ya no es una competencia de la ARECEP. No, sí, es que yo había entendido, por eso digo, por eso hay que hablar con la persona correcta, porque yo había entendido que había sido una ley donde no se le consultaba a la Junta Directiva, sino que se le ordenaba a la Junta Directiva, porque a final de cuentas la Junta Directiva es la que puede tomar el acuerdo si se condona o no. Entonces, yo pensé que había sido no una consulta, sino una ley que decía, ustedes tienen que borrar esa deuda. Eso es lo que yo pensé. La ley es una autorización para que la Junta Directiva de Acueductos Alcantarillados lo haga. Entonces, esto es similar, por ejemplo, cuando ocurre que una municipalidad quiere donarle un terreno a una escuela o a una junta de educación. Entonces tiene que aprobarse una ley donde se autoriza a la municipalidad a hacer la cesión del terreno, o hacer la donación. Es algo parecido. La municipalidad como gobierno autónomo, en este caso, a la EA le están aplicando prácticamente las mismas condiciones. Se le da una autorización y ellos decidirán en su autonomía qué hacen con esa deuda. Ok, ahora vamos a ir cerrando la entrevista para sacarle provecho a la misma. La pregunta, partiendo de un hecho, digamos, que se condone, que la Junta Directiva diga que sí, que ya no existe esa deuda, se empieza de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué dice el alcalde de Cartago, don Mario Redondo, que van a tener que subirle el 300% a los abonados por el factor del agua? ¿Por qué? Explíqueme esa parte. Bueno, ahí quiero comenzar aclarando que la ARECEP no le fija las tarifas a los servicios municipales, ¿verdad? Los servicios municipales son fijados, el costo de los servicios municipales son fijados por el Consejo Municipal. Eso entonces será una decisión de la municipalidad. No es una obligación que imponga la ARECEP. Repíteme esa parte. O sea, repítame esa parte. Con gusto. Le decía ¿La ARECEP? Que la ARECEP no fija tarifas de servicios municipales. Las tarifas de los servicios municipales son fijados por el gobierno local. En ese caso tendría que ser por el Consejo Municipal o por un reglamento que apruebe el Consejo Municipal o algún otro instrumento que va a ser potestad absoluta de la municipalidad. Lo que sí deben de considerar cuando hagan el cálculo de esa tarifa es cuánto les cuesta
el agua que le tienen que comprar a acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, que usted tiene una panadería y usted vende bollos de pan. Iba a decir melcochones, pero eso solo en Alajuela lo van a entender. Sí, sí, sí. En todos lados se llama baguette, en todos lados se llama baguette. En todos lados se llama baguette, menos en Alajuela. Menos en Alajuela, sí. Si usted tiene una panadería, usted le compra a un mayorista, le compra los sacos de harina o los importa a usted va y compra sacos de harina y pan y para hacer pan, sal y agua y manteca o aceite, algo, ¿verdad? Y vende los bollos de pan y usted le pone el precio al bollo de pan, pero usted tiene que comprar la harina, ¿verdad? Y algo parecido, o sea, el vendedor de la harina es su proveedor, algo parecido sucede en este caso. La municipalidad le compra agua a granel, digamos agua cruda sin potabilizar, a acueductos alcantarillados y tiene que procesarla en su planta de potabilización para venderla a sus ciudadanos. Entonces, el precio que le ponga la municipalidad al agua que van a venderle a sus ciudadanos, pues debe considerar el costo de su proveedor, o sea, cuánto me cuesta el agua cruda y cuánto me cuesta el proceso de potabilizar y distribuir y cobrar, o sea, toda la gestión comercial. Entonces, eso será lo que define al final la tarifa para los ciudadanos de Cartago. Ok, el agua entra también en ese paquete que antes usted dijo que la conducción y la captación es un cobro a nivel nacional. ¿El agua también entra en ese paquete, digamos, sí, o no? ¿O el agua tiene un precio aparte y la conducción y la captación es otro? Viera que esa pregunta que usted hace es un tema muy interesante para discutir con economistas y ambientalistas. En este momento, el agua, en el costo, en la tarifa que se cobra, no se cobra un valor intrínseco del agua, o sea, el agua no se cobra por sí misma, sino lo que se cobra es la infraestructura que se requiere para captarla, para conducirla, para potabilizarla, para distribuirla, más toda la parte de mantenimiento, gestión comercial, medición, facturar, o sea, todo lo que se necesita para dar el servicio, pero algo así es algo así como la leche. Ok, pero es un cobro nacional. Es un cobro nacional. Las tarifas, por ejemplo, de la IA se aplican en todo el país. No es que hay una tarifa para la gente de Limón y otra tarifa para la gente de Tilarán. Es la misma para todo el país. Ahí entra la pregunta y es donde me queda la duda, ¿verdad? De lo que dijo Mario Redondo. Más, creo que hoy lo vi en noticias, creo que fue que lo vi en noticias o ayer, que él dijo que la municipalidad tendrá que cobrarle a sus abonados, aumentarle el cobro del agua, ¿verdad? Por los servicios, un 300%. Entonces, si a Cartago se le sube el 300%, entonces a todo el país hay que subirle el 300%. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy interesante si la comenzamos a analizar con números. ¿Qué es lo que está diciendo el señor alcalde de Cartago, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes tienen acceso a una presentación de PowerPoint que él hizo en algún momento, creo que la estaban utilizando para reuniones comunales y creo que también en algunas entrevistas la han utilizado. Y le iba a hacer una observación y le hago la observación a todos los ciudadanos de Cartago. Por favor, revisen en su recibo de agua quienes estén consumiendo menos de 30 metros cúbicos de agua por mes. El agua está exonerada de impuesto al valor agregado. Para 30 metros cúbicos o menos, no tienen que pagar IVA. En el ejemplo de la presentación que hizo el señor alcalde, le estaba cobrando IVA a los consumos residenciales. Esto es importante, son los consumos residenciales. Los consumos residenciales de menos de 30 metros no pagan IVA. En la presentación, esa PowerPoint del señor alcalde, le estaban cobrando IVA para un consumo de 30 metros. Y para un consumo de 30 metros, en el ejemplo que daba el alcalde, estoy hablando con los números del alcalde, no son números de la ARECEP porque nosotros no hacemos ningún cálculo para las municipalidades. Estoy usando los números del alcalde. El alcalde dijo en su presentación que una persona que consume 30 metros en este momento paga 5.190 colones de agua, más el 30% de IVA que no lo debe cobrar. Eso es importante que revisen. A lo mejor
Más el 13, no el 30. Más el 13, sí. Eso es importante que lo revisen porque a lo mejor es un error en la presentación, pero si les están cobrando IVA a los consumos menores de 30 metros, eso no es legal. Si nosotros dividimos los 5.190 colones del recibo del ejemplo, ¿verdad?, entre el consumo de los 30 metros que estaban consumiendo, o sea, si hacemos esa división, ¿verdad?, es 5.190 colones entre los 30 metros, eso nos da el costo por metro cúbico que tenía o que tiene la Municipalidad de Cartago para sus abonados. Ese costo, eso nos da 378 colones. Perdón, no, 378 no, estoy dándole el dato incorrecto. Serían, déjenme un segundo, vamos a hacer el cálculo aquí en 5.198, lo que estaba cobrando la municipalidad por, perdón, 5.190, el cobro en colones dividido entre 30 metros cúbicos de consumo da 173 colones. O sea, 173 colones era el costo por metro cúbico de agua. Ese cobro efectivamente es muy barato, es súper económico. Ok, y entonces... Tan barato que posiblemente no esté cubriendo los costos reales del servicio. Según ese dato de PowerPoint que hizo el alcalde de Cartago, Mario Redondo, él estuvo cobrándole a los abonados por 30 metros cúbicos, donde sabía que no tiene que cobrar IVA, les estaba cobrando el IVA. Bueno, eso es lo que dice la presentación. No tengo ninguna factura del servicio municipal como para comprobarlo. Entonces yo les recomiendo a los ciudadanos de Cartago que revisen si les han estado cobrando IVA. Solamente más de 30 metros cúbicos, sí. Más de 30 metros cúbicos, sí. Y un detalle importantísimo. Más de 30 metros cúbicos paga el 13% de todo el consumo, no solamente de la diferencia sobre 30. Entonces, bueno, pero partamos de un hecho para ver si le entendí. Si alguien tiene 60 metros de consumo de metro cúbico, solo paga por 30. ¿El IVA? ¿Sí? No, tiene que pagar el IVA por los 60. Ah, ok. Solo si tiene 30 para abajo. De 30 para abajo es que no paga. Listo. Ahora sí me queda claro. Okay, entonces, y eso produce un efecto complicado porque entonces, en el momento en que usted pasa de 30 a 31 metros cúbicos, la factura le aumenta 13% de golpe porque tiene que pagar el IVA. Terminemos porque ya me están tocando la puerta su gente. Terminemos con esto. Partiendo de un hecho que esa deuda ya no se va a pagar. Entonces, ¿a partir de cuándo? Es del 2025, enero, febrero, marzo. ¿A partir de cuánto empieza la nueva deuda? Bueno, digamos deuda no, porque si ellos lo están cobrando, tienen que pagar inmediatamente. Pero para llamarlo de una forma, ¿a partir de qué? ¿De enero 2025? ¿O tiene que ir más atrás que esos 20 años? La condonación, creo que le daba creo que esa condonación incluía todo el pasado, incluso este año. Ok. Pero hacia adelante tiene que establecerse algún cobro. Sí. ¿Y qué? ¿Ustedes son los que van a poner esa tarifa? La tarifa ya se puso, la tarifa ya está puesta. ¿Cuál es? ¿Esta que hablamos? La tarifa que puso el AIA, que puso Arecep y que debe cobrar el AIA para lo que se llama agua cruda son 378 colones. Por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces... Pero igual, dejamos claro algo. Eso es para todo el país. Eso está aplicando en todo el país, correcto. Ok, no es para Cartago y Paraíso solamente, sí. Ok. Bueno, cerremos con un mensaje suyo, porque ya me está calentando la orejita por acá. Sí. Bueno, yo nada más quería terminar con
con un par de números que ya los dijimos durante la entrevista. Si el agua antes costaba 173 colones y la tarifa de conducción 378, eso suma 551 colones. 551 colones por metro cúbico es más o menos lo que se paga en una asada, o es menos de lo que se paga, por ejemplo, en Heredia por el agua. Entonces, ese me parece que es un costo razonable del servicio. Ya si la municipalidad, o sea, toma otra decisión de cobrar mucho más o menos, ya es una decisión muy propia de la municipalidad. Pero esos dos números son básicos para sacar las cuentas en este momento. Los 378 colones que dijo el AIA y lo que cobraba antes la municipalidad. Si la municipalidad no está haciendo inversiones nuevas, no está haciendo tanques, no está haciendo planta de potabilización, no está construyendo tuberías nuevas, no tiene por qué aumentar la tarifa municipal. Debería de cobrar lo mismo, nada más sumarle la parte que agrega el AIA. Entonces, ese número me parece que es lo que deberían de cobrar, y multiplicado por 30 metros, eso daría 16.580 colones, que es entonces un cobro que me parece razonable por el servicio. En la presentación que hizo el alcalde decía que iba a cobrar 68.000 colones por esos 30 metros cúbicos. Entonces, si el servicio aumenta 3 o 4 veces, me parece que no es culpa del cobro o de la tarifa que estableció la ARECEP, ni es culpa de la AIA, ¿verdad? Me parece que eso es algo que deben revisar los ciudadanos de Cartago, a cuánto les van a cobrar por el servicio. Ok, deberían de cobrarle 378 por metro cúbico. O sea, 378 es lo que dijo la IA que vale el agua cruda, más el costo de la intermediación, el costo de la operación de la municipalidad, que antes eran 173 colones. Entonces, la suma de los dos números da 551 colones, y ese sería un valor razonable del metro cúbico de agua. Ok. Que un ciudadano cartaginés residencial que consuma 30 metros cúbicos pasaría a pagar 16.530 colones y no los 68.190 que dijo el alcalde en su presentación. Entonces, vea que de 68.190. Ok, 16.500 por 30 metros cúbicos. Sí, correcto. Ok. Ya. Y lógicamente, después de 30, paga el 13% de IVA, sí. Bueno, yo creo que queda muy claro. Don Eric, le agradezco que haya participado en mi programa. Muchas gracias. Y ahí, si necesitamos alguna información, espero que nos pueda volver a atender. Con mucho gusto, don Jesús. Estamos a la orden y espero que esto haya sido de agrado y beneficio para todos sus radioyentes. Muchas gracias, don Eric. Hasta luego. Buenas tardes. Limón. Por hoy hemos terminado nuestro programa Limón tiene voz, un programa diferente con temas de interés para todas las comunidades. Será hasta mañana, si Dios lo permite, que volveremos con un programa más de Limón tiene voz. El mismo se transmite por Canal 21 de Cable Caribe Siquirres, nuestro canal en YouTube Limón tiene voz, y la alianza informativa de Limón, que la componen las páginas en Facebook Soy Limón, El Bataneño Noticias y más, El Valle y San Clemente informan, Pocosí FM 88.1 online, Limón tiene voz y El Bataneño 88.1 FM online. Limón tiene voz es producido y conducido por Jesús Alvarado González, una voz con criterio y experiencia, con más de 30 años de trayectoria en la radiodifusión de Costa Rica. Hasta mañana, Dios primero. Limón tiene voz.